Síguela, gritaron cuerpo y alma a la par. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar. Y no obstante, toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Amado Nervo. Este 24 de mayo celebramos el centenario de la muerte de Nervo, apasionado, místico y estupendo poeta modernista, quien emocionó a los lectores de su tiempo y sigue cautivándonos a tantos años de distancia. El autor fue aclamado como príncipe de los poetas continentales y es un personaje relevante que correspondió a las exigencias de su tiempo. Tras abandonar el seminario, fue periodista literario, cronista, poeta, docente destacado y diplomático. Hoy en Cuenta Conmigo recordaremos la vida y obra de Amado Nervo a través de Gustavo Jiménez, aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. A decir de Carlos Monsiváis en su crónica sobre El poeta, Yo te bendigo vida, Amado Nervo es un autor que a lo largo de su obra y de su vida emocional se ajusta a la meta primordial, la sinceridad, el proceder de acuerdo a lo que dimana del corazón. El poeta nayarita compuso igual odas al amor, a la vida, a la amistad y a su país, al que describió con nostalgia en 1915. Nací de una raza triste, de un país sin unidad, ni ideal, ni patriotismo. Mi optimismo es tan solo voluntad, obstinación en querer, con todos mis anhelares, un México que ha de ser a pesar de los pesares y que yo ya no he de ver. Amado Nervo. Gustavo Jiménez, se cumplen 100 años del aniversario de la muerte de Amado Nervo, que es un poeta que ha tenido como muchos vaivenes entre los especialistas, aunque no entre el público común, digamos, que siempre ha tenido algo así como mucho rating. Fue como una especie de rockstar. Y su muerte, hasta donde yo tengo referencia, fue o dio constancia de eso, ¿no? De toda Sudamérica hasta su llegada al Palacio de Bellas Artes. ¿Cómo ves la presencia de Nervo entre los jóvenes ahora? A los jóvenes les interesa bastante la prosa de Nervo, la narrativa, la beta fantástica. Diría que también otras zonas de sus cuentos, de sus novelas. La crónica también despierta interés. Yo supongo que la poesía es menos leída entre los jóvenes. Sin embargo, no podemos decir o pensar que está eclipsado como poeta, a pesar de que efectivamente a lo largo de todo el siglo XX fue muy denostado por su popularidad de poeta, porque hay un fenómeno interesante en la visión y en la recepción actual de Nervo como poeta, que si uno hace búsquedas en YouTube, encuentra que junto a Jaime Sabines o al autor de Por mi madre bohemios, Nervo es muy escuchado, ¿no? Casi diría que esa es la trilogía de los poetas más populares. Y son jóvenes, son los que entran a esas zonas, digamos. Claro, pero entran seguramente gentes mayores que escucharon esas grabaciones espléndidas que hacía Manuel Bernal, que se vendía mucho también la poesía de Nervo en esas grabaciones, en esos discos de vinilo, y eso se ha recuperado, es un fenómeno interesante. Entonces, si uno empieza a seguir los comentarios que hay en YouTube, hay personas mayores que dicen, claro, yo recuerdo este poema porque mi padre lo declamaba, porque me lo enseñó, me deja, tengo espléndidos recuerdos de En paz por mi padre, pero también hay jóvenes que dicen, tengo que declamar este poema porque hay partes de la educación literaria que todavía conservan la idea de educar esas capacidades, ¿no? La oratoria, la poesía. Entonces, tenemos que ser receptivos a esta permanencia de Nervo en el gusto de una forma de comprender la poesía. También tenemos que pensar que el Nervo poeta siempre lo vamos a encontrar en la narrativa. Es decir, la prosa de Nervo es la de un poeta, es la de alguien que trabaja perfectamente
las formas, la oralidad de los textos, y que no podemos pensar que son figuras separadas claro. para nada. No, es que me sorprende porque justamente Nervo en vida fue más popular o más leído como poeta que como prosista. Me da la impresión que la poesía ensombreció un poco esa zona y ahora está ocurriendo, si no un fenómeno contrario o inverso, pues está floreciendo nuevamente la prosa, ¿no? Pero también su narrativa, sus crónicas eran sumamente leídas, son espléndidas, y también lo ubica en una posición de mercado. Es decir, él sabe que los libros son realmente muy mal distribuidos en su época, son tirajes muy pequeños, y él reconoce en distintas ocasiones que para bien y para mal vivía en un país o que era leído en países en donde el mercado del libro era realmente mínimo, y que toda esa popularidad estaba sentada sobre los públicos tan inmensos que lo leía en El Imparcial, en El Mundo, en La Nación de Buenos Aires, en Caras y Caretas, porque también Nervo tiene la conciencia de que puede vivir de su pluma. Por ejemplo, cuando ocurre en 14 que queda despedido del servicio diplomático por los ajustes que hace Venustiano Carranza, él incluso rechaza una pensión que le ofrecen las cortes madrileñas y dice: muchísimas gracias, pero puedo vivir de mi pluma. Y efectivamente cada vez manda más colaboraciones. Es como periodista finalmente. Sí, por supuesto, ¿no? Y también la conciencia que él tiene desde el propio nombre, de ser un nombre que se recuerda, que se recordó siempre porque era muy sonoro. Y él explica cómo me hubiera ido con otro nombre, si me hubiera apellidado Ruiz de Nervo, que eso era lo el puede apellido decir un poeta, pero digo, tiene un sustento literario así, muy fuerte. O sea, realmente es un gran poeta que lo leímos algunos, y yo me incluyo, porque había cosas que me gustaban mucho, otras no tanto, pero también que críticos como Carlos Monsiváis o Joaquín Blanco, que tú me decías, pues no leyeron bien, digamos, de momento cuando lo tuvieron en las manos, aunque después en el caso de Monsiváis lo reivindica, ¿no? Sí, totalmente. Hubo en la historia literaria de México quien lo leyó bien y lo leyó a fondo desde el principio. El primero sería Alfonso Reyes, porque Alfonso Reyes se preocupa y se ocupa de hacer las primeras obras completas de Nervo en Madrid, en un proceso interesante, porque además saben que es tan popular que lo van a estar pirateando. Y Alfonso Reyes le dice al hermano de Amado, le dice: o lo publican ustedes y controlan las ediciones, o los piratas de Buenos Aires van a acabar, ¿sí?, con sus ingresos. Entonces hacen este contrato con un editor, Alfonso Ruiz Castillo. Se ocupa Reyes de hacer esas primeras obras, que aunque estuvieron muy incompletas porque él no tenía los materiales periodísticos en Madrid, de todas formas lo apoyan algunos amigos, le mandan lo que pueden, y salen esos primeros 29 tomos en España. Yo pensaría que hacia mediados del siglo XX, dos autores, dos críticos, desde luego el poeta que es José Emilio Pacheco, lo lee muy bien, junto con Manuel Durán, que en el 69 hacen una serie de estudios, y ahí hay una lectura muy atenta de José Emilio Pacheco, y dice que no podemos disociar al poeta del prosista, que hay que leer a los dos a profundidad. Pero por esos años Monsiváis, y después en los 70 José Joaquín Blanco, lo leen con apresuramiento, lo condenan bastante porque lo ven como un autor de masas, y cuando por diversas circunstancias ya leen bien a Nervo, tienen que reconocer el talento, tienen que reconocer la capacidad de comunicación con los lectores. Claro, que no es cualquier cosa, porque hay muchos casos en donde hay gente que conecta mucho con una generación
y cuando empieza la otra ya no tiene nada que decirle o no se reproduce ese vínculo. Y en el caso de Nervo hay una constante, sube y baja, pero sus públicos, digamos, siguen consumiendo sus versos o sus prosas breves, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante, insisto, el fenómeno de recepción de la poesía. Aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas tenemos un proceso de obras de Nervo, no sabemos si serán completas, porque en principio dijimos, empecemos a publicar lo que pueda tener más interés. Y desde que Carlos Monsiváis conoció el proyecto, me dijo, saquen ya la poesía. Y yo dije, bueno, demos a conocer primero la parte de Mazatlán, las crónicas, la iniciación periodística de Nervo, eso es muy interesante. Empezamos a rescatar también aquellos cuentos que se quedaron fuera de las ediciones, y para mi sorpresa sacamos la poesía en 2010, y ahora está agotada, ¿no? Entonces se vendió más rápido la poesía que las crónicas y los cuentos. Entonces ahí hay un fenómeno muy interesante, porque parecería que interesa menos el poeta, pero conserva público. Y lo que también debe ocurrir es que los jóvenes que encuentran estas vetas de Nervo, que son más íntimas, les interesa, ¿no? Hay un Nervo que no es necesariamente el que se afamó por la declamación, por los temas consagrados. También uno puede encontrar poemas para un gusto más actual en la poesía. ¿Qué elementos, qué temas, qué, digamos, pues sí, qué elementos utilizó, se valió de manera constante para seguir conectando con los jóvenes de entonces y los jóvenes de ahora? A mí me sorprende, francamente. Yo pensaría que la espiritualidad de Nervo, que es muy maleable, resulta sumamente interesante, tanto en la poesía como en la prosa. Este escritor que se forma en el catolicismo, que tiene una etapa en el seminario, que apuesta ahí en su vocación por estar un tiempo estudiando teología, pero que sale por circunstancias más bien familiares para hacerse cargo de su madre, de sus hermanas y vivir del periodismo. Y a lo largo de toda su trayectoria se interesa por otras formas de religiosidad, por el espiritismo, por la teosofía, después por el orientalismo, porque eso tiene Nervo, es una personalidad que está captando, digamos, lo que está en el ambiente, lo que es el pensamiento de la época, porque además en esto entra que era un cronista muy informado. Como no puede eternamente estar escribiendo sobre las ciudades en las que vive. Hay una parte de la crónica que es crónica de las ciudades, de los acontecimientos sociales, etcétera, pero luego se vuelve una especie de divulgador de ideas, ¿no? Era muy informado en Madrid de 1905 a 1918, que vive ahí, está leyendo constantemente la prensa inglesa, la prensa francesa, y a partir de sus lecturas, a partir de aspectos que le llaman la atención, hace divulgación del conocimiento. Entonces, el hecho de ser tan informado, de ser tan curioso de lo que ocurre en las grandes capitales de la cultura, lo hace ser informado y llevar y sacar muchos temas a la poesía y a la narrativa. Digamos, el Instituto de Investigaciones Filológicas, de investigaciones literarias, ¿tiene el plan de publicar todo lo que sea Nervo? El proyecto es multimedia. Por una parte, estamos haciendo ediciones impresas, que ahora tenemos ya también el interés de ponerlas en línea. Es decir, en la página que este año se va a rediseñar, tiene una iconografía, tiene texto sobre Nervo, etcétera. Pero, y tenemos una parte que le llamamos su poesía dispersa, porque cuando publicamos hicimos la poesía reunida por él en sus 13 poemarios. Y ahí hemos ido editando en la página web la poesía dispersa.
Pero el interés que tenemos ahora es que los libros que ya se imprimieron pasen también para que se descarguen, porque Nervo interesa fuera de México, sin duda. Por ¿sí? supuesto. Sigue teniendo también lectores, seguidores, y esto es muy interesante en YouTube. En YouTube uno puede ver que hay público de Colombia, público de otros países diciendo, claro, estos poemas yo se los escuché a mis padres, a mi abuela, etcétera, ¿no? Entonces, debemos pensar que Nervo tiene interés en los soportes actuales y también porque su narrativa y su crónica son breves. Eso es un rasgo también de modernidad muy interesante en Nervo, la conciencia de decir, mis novelas se leen cuando mucho en media hora. Entonces, la novela corta, el cuento, la crónica, son soportes idóneos en digital. Y se rompe con esa tradición de la novela del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? En donde contaban y contaban en páginas y páginas, claro, una historia que pues Nervo la podía compactar muy bien, con mucho ingenio, con mucho genio también, para compartirla con sus lectores. Él tiene conciencia de que debe comunicarse con ese público que puede ir por la calle. A él sí le importa el público, el lector. Le importa sin duda. Él no es de aquellos escritores que dicen, yo escribo para mí mismo, pero añoran que los lean millones, ¿no? No, él tiene la satisfacción y el interés en que lo lea el que se acerque, ¿no?, a su poesía, a su narrativa. Por eso es que también resulta muy interesante su narrativa, sus novelas cortas, porque están escritas para el público masivo. Nervo es el primer autor que publica novela corta en las colecciones de kiosco. Un fenómeno que en México llega después de la Revolución. Él en 1906 está publicando en España, desde que llega hasta 1918 que sale, publica 6 novelas cortas en las colecciones de kiosco, y eso eran tirajes masivos. ¿De cuántos ejemplares más o menos tienes idea? No tengo idea, pero debieron ser superiores a 10,000, que ya para la época es una locura totalmente. Es una locura, y lo que encuentra uno en portadas es su rostro. Eso habla también de la popularidad, de ¿no? él. De él, claro. Sí. Él vendía ya. Él, veía su supuesto, rostro y decía, bueno, está él aquí. Sí, es un copy, ¿no? Nervo sabe que vende porque ha sabido crearse un público en México, en España y en América del Sur. Y en términos estrictamente literarios, ¿cuál es la aportación de él? Porque él está, digamos, en una época en donde hay muchos poetas que están haciendo cosas interesantes. Sí, pues las aportaciones son varias, ¿no? En primer lugar, esta conciencia de encontrar las palabras con las que se pueda expresar la sensibilidad de ese momento, que en un sentido podría ser la crisis espiritual, la falta de Dios a finales del siglo XIX, cómo van entrando otras espiritualidades, otras formas de religión alternativas. Bueno, que están muy vigentes ahora también, ¿no? Por supuesto. Entonces vio muy hacia adelante. Sí, tenía mucha visión, tenía mucha conciencia también de que la estética y el gusto de la época se iba a transformar. Entonces dice en 1907 algo muy interesante. Dentro de 20 años nuestros modernismos de ahora habrán envejecido. Que lo diga él. Sí, wow. Pero en 1928 justo se están acabando de editar sus obras completas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vienen las vanguardias, vienen las nuevas generaciones de escritores, de poetas, y buscan cómo posicionarse en la historia, en el gusto, y buscan otra manera de abrirse a lectores, ¿no? Que va a ser por el camino de un poeta de lectura más íntima, una poesía para la soledad, y entonces ahí es donde atacan la figura del escritor de masas. En realidad hay que entender el fenómeno de Nervo, este fenómeno de recepción y de historia literaria, como un reacomodo
el reacomodo que buscan los nuevos escritores. Es como un parricidio, ¿no? Es un Hay que matar al parricidio. papá. Soy diferente. Que se acaben estos escritores de grandes públicos y apostemos por el poeta más bien en la soledad, ¿no? Por la poesía íntima. Pero también hay poemas de Nervo que se pueden leer en De esa esa manera. tesitura, de esa manera. Claro. Sí, O sea que les costó mucho trabajo. De hecho, no lograron no lo lograron. hacer a un lado. Así Porque es. era tan grande su continente, digamos, de expresiones literarias, que también tenía esa rama, ¿no? Sí. ¿Esa rama está vigente o tiene más presencia la rama del nomo masivo? Yo creo que ahora hay una alternancia y el fenómeno sale justo por lo digital, ¿no? Porque uno puede ver cómo en la parte de la oralidad, de la declamación, del Nervo que escribió para ser leído en voz alta, ahí hay una pervivencia. Bueno, lo que dijiste de la brevedad también, que es el lenguaje de ahora del mundo Sí. digital, ¿no? Sí, sí, esta conciencia de la brevedad y también del humor, porque ese es otro rasgo que no hay que olvidar, que apenas aparecerá en algunos poemas con cierta mordacidad, pero en la crónica y en el cuento breve, incluso en la novela corta, hay un Nervo que siempre sabe reírse de sí mismo, de las situaciones, de los personajes, que está jalando a los lectores por dosis muy bien administradas de sarcasmo, de cierta ironía, hecho con sutileza. Digamos que a una persona que es raro que no haya tenido contacto con Nervo, ¿qué le sugieres para empezar? ¿Cuál sería, digamos, la entrada mejor para Yo hacer? sugiero que se lea y que se escuche a Nervo, de ser posible, en formatos breves, en cuentos como La Última Guerra, que además hay estas visiones futuristas de la humanidad y el relato que se puede escuchar en Descarga Cultura en voz de Juan Villoro, que se puede escuchar en la aplicación para iPad. Es un autor que tiene una visión de lo que puede ocurrir con la humanidad, con la ciencia, con la tecnología. También sorprende esta visión que tuvo de cómo se podían transformar incluso los medios de comunicación. En una crónica de 1986 dice que las noticias se van a leer en el futuro en una pantalla. La crónica se llama El periódico teléfono y dice, va a llegar el día en que se estén leyendo las noticias en una placa, ¿sí? Y esto nos remite de inmediato a cómo lo leemos ahora en pantalla. Pues sí. Fíjate que es la imaginación de los poetas. De un poeta, de un novelista, sí. que pues ahora sí que pueden vislumbrar cosas que uno, francamente, no. ¿Algo más que nos quieras compartir, Gustavo? Pues que dejemos atrás los prejuicios con los que en ocasiones fuimos educados, de que es un autor que no merece leerse por su cursilería, por su sensibilidad extrema. O porque lo puede leer un señor que hace limpieza, un albañil o un técnico. Pero como yo pensemos también. que todos los sentimientos son valiosos, Así ¿no? es. Y que esa emoción que despierta para los públicos que están acostumbrados a la oralidad. Y qué maravilla que también recuperemos la oralidad de la poesía. Que se ha estado perdiendo, ¿no? Sí. Hay poetas que dicen, el propio José Emilio, el propio Gabriel Said, que escriben para que se lea en silencio, pero yo creo que el corazón de la poesía es la sonoridad. No, cuando un poema te gusta, siempre acabas diciéndotelo en voz alta, ¿no? Claro. Y curiosamente Nervo tiene un título que se llama En voz baja. Entonces tenemos a este poeta que puede ser dicho en las plazas públicas, pero también al que nos puede sorprender mucho con un poema que se llama La hondura interior. La hondura interior se encuentra en la aplicación para iPad en grabación de Rocío Cerón y Guillermo Sheridan, y de verdad es un poema conmovedor
que lo empiezas leyendo, que lo empiezas repitiendo y acabas por la maestría del idioma diciéndolo en voz alta y se disfruta mucho y sin duda Narbonne siempre nos sorprende. Repítenos el título. La hondura interior. Lo lee Guillermo Sheridan y Rocío Cerón en la Rocío aplicación Cerón. para iPad que es de descarga gratuita. Muchísimas gracias por compartirnos a a este ustedes. poeta que es la voz de la tribu segunderos. Hay que disfrutarlo y hay que Gracias. dejarse sorprender por él. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Seguimos. Llegamos al final de Cuenta Conmigo. Les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y también recuerde que para leer no se necesitan muchas cosas, sino solo un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Gobierno de México.